A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. No me avisaste. No me hicieron las señas de costumbre para que me dijeran, para que saber que estábamos al aire. Yo estaba aquí leyendo mi editorial antes de leerlo. Quiero hacer una aclaratoria. Bueno, una aclaratoria no, quiero informarles que mis editoriales, todos son escritos. A veces puedo cambiar algo al final, pero los escribo. Y los escribo cuando vengo camino a la radio. En un momento de tranquilidad, ya me lo habían preguntado. Y sí, en esos minutos me traslado hasta acá, escribo mi editorial en paz, en calma y con música clásica de fondo. Se los dedico a ustedes todos los mediodías. Corría el año 2000. Hugo Chávez y los chavistas comenzaban a frotarse las manos. Salivaban de solo pensar cómo votarían de sus puestos de trabajo a empleados públicos. Deliraban cuando se imaginaban, muy pronto, echando mano de los recursos del Estado venezolano. Se relamían con su nueva constitución. Habían ganado, ya no había Congreso, y comenzaban con ese hecho a desdibujar las líneas que definen los límites de Venezuela. No me lo contaron, yo lo vi y lo viví. Todo había comenzado a desaparecer en 1998. Senadores y diputados se jubilaron, tiraron las puertas y se fueron. Quedamos muy pocos defendiendo lo indefendible, porque la República ya había sido entregada en bandeja de plata y ya no había nada que hacer. Al lugar que me tocó defender hasta el final había llegado en su momento lo que denominé, y no precisamente en secreto, el brazo armado de la revolución, a redactar el título inherente a la seguridad y defensa. Si les contara yo quiénes eran y cómo entraron a aquella comisión, sacando al personal, revisando las instalaciones y acomodando a su gente sin siquiera pedir permiso. Venían, por supuesto, con un séquito de medios de comunicación atrás para que quedara constancia del asalto chavista a ese Congreso atestado de corruptos, como nos llamaban. Así nos plantaban cara y a muchos se les dibujaba en el rostro una mueca cómplice. No había un jefe a mano, pero yo me defendía con la Constitución de 1961. Les decía, en un intento vano por darles a esos constituyentistas con minúscula unas breves lecciones de derecho constitucional, que les entraron por un oído y les salieron por otro, les decía que hasta que no redactaran y aprobaran una nueva constitución, mi jefe y la que estaba vigente era la del 61. Ustedes aquí, nosotros allá, les dije, desafiando aquel clamor popular que todavía no se había recuperado de la borrachera porque había ganado Hugo Chávez. Y así convivimos con una línea imaginaria. Lo que me confesaron después, a los meses de aquella convivencia, era que les había dicho quién era yo. Y luego ellos me dijeron quiénes habían sido ellos. No lo revelo porque esto forma parte de un libro que ya está listo, porque esto es historia. Como me dijo un historiador en Estados Unidos, me dijo, lo que estás contando es historia y hay que escribirlo. En esos meses no los ayudé a escribir ni una línea, ni una coma, ni siquiera la revisión final. Nunca los ayudé y convivía con ellos. Vivíamos amenazados y siempre les dije, nunca voy a poner mis conocimientos que me dio este Congreso de la República durante casi 20 años al servicio de la destrucción de Venezuela. Yo soy leal a la Constitución de 1961, redactada por hombres y mujeres especialistas en la materia, que la blindaron, la cual estaba siendo violada, a pesar de la amenaza que los redactores hicieron. Cuando violan este artículo, el artículo que solamente permitía hacer una reforma por vía de enmienda, a Venezuela le caerán las 7 plagas de Egipto, y les cayeron 4 más. Yo me fui, me fueron. Pero antes de irme, para que me quedara tranquila y callada la boca, me ofrecieron una cajita feliz. Me dijeron, te vamos a jubilar a tu edad.
te vamos a dar el 100% de tu sueldo y te vamos a dar un retroactivo de 1 año. Y por supuesto, seguro de por vida. Les dije, yo les respondo mañana en la mañana. Gracias por esa oferta. Me fui al diario El Universal, hablé con mi amigo Francisco Olivares, le expliqué que quería responderle al congresillo esa oferta que me habían hecho y les respondí. No sin antes agradecerle a ese Congreso de la República las oportunidades que me había dado y todo el aprendizaje que nunca lo hubiese aprendido en ninguna universidad del mundo. Me entrevistaron y les respondí. No acepto la jubilación porque tengo 38 años y eso es ilegal. No acepto, señores, mucho menos el 100% de mi sueldo porque las jubilaciones no son con el 100% de los sueldos. Y menos que menos, les voy a recibir a ustedes este retroactivo. Ahí comenzó la primera persecución y la lucha frontal contra el chavismo. No voy a juzgar a quienes no tuvieron esa posición a lo largo de casi 20 años, ni hoy. Ayer alguien me decía, es que la dignidad es una virtud de unos pocos. Yo no sé si es de unos pocos, pero lo que hubiese deseado es que millones de venezolanos hubiesen tenido dignidad hasta el día de hoy y creo que las cosas hubiesen sido diferentes. Thaís, ¿cómo te va? Saludos. ¿Cómo estás? A todos los amigos que nos sintonizan a esta hora. ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos vivitos y coleando y estamos contándola, que eso es importante, y estamos en compañía de seguramente una vasta audiencia, modestia aparte, que nos acompaña a esta hora también y va a compartir muchas cosas con nosotros hasta la 1 de la tarde. ¿Qué semana, Thaís? ¿Qué cosas nos han tocado ver esta semana? Ver y escuchar. Todos los días una noticia nueva, y lo de noticia a veces es un decir nada más, porque más bien parecen cosas salidas de una fábrica de chocolates o no sé, de un laboratorio de no sé, de drogas, de cosas de estas raras. Vamos a llevarlo al plano de esos parques de terror donde están las casas con las brúas. También. A mí se me parece más o menos a eso. Daniel creo que le dice a veces, Daniel Lara le dice la monstruoteca. Entonces sacas un monstruo distinto. Algo así nos ha tocado ver esta semana. Horrible, horrible. Y la semana de atrás, y la otra, y la anterior, y la anterior. Pero siempre hay algo nuevo, ¿no? Siempre hay algo nuevo y siempre hay algo que nos pone a opinar, que nos sorprende, a analizar, sí. Que nos sorprende, Neomar. Siempre quedamos sorprendidos y en shock, porque es que no tenemos esas mentes. Así es. Fíjate, esta semana el tema ha estado fuerte. No, hay varios temas esta semana, ¿no? Pero el tema ha estado fuerte en los últimos días con, bueno, evidentemente una campaña de relaciones públicas, no la de los emigrados devueltos a la patria, con mucho ánimo y con mucho amor y con mucha esperanza en el porvenir, sino ahora la del Saime, que también tiene que ver con eso, porque la gente al Saime le prende velas es para que le dé el pasaporte. Entonces, con el tema de los artistas que fueron al Saime y todo lo que eso ha suscitado, que si son chavistas, que si no son chavistas, que si los que quieren ser más compasivos que nuestro Señor Jesucristo, y entonces empiezan a decir que no, que hay que ponerse en los zapatos de ellos. Bueno, infinidad de cosas, ¿no? Pero yo creo que la gente le pierde un poco la mira al hecho importante, Thaís, y es que cuando tú ves lo que dicen estos artistas, yo vi los videos por encima, tampoco es que me puse, gente que los ve, entonces alimenta la bilis que tiene dentro, porque bueno, que cómo es posible que tal artista se preste. No, cuando tú ves lo que está allí, bueno, tú ves a un ciudadano, que más allá de ser artista es un ciudadano, y que le está agradeciendo a una institución pública por hacer su trabajo como si le estuviese haciendo el milagro José Gregorio Hernández, ¿no? O sea, como si es que es una cosa extraordinaria. Y eso tú no lo vas a ver en ningún país del mundo. Más allá de que es que estos ¿cómo se llama? Estos artistas o estos ciudadanos sean chavistas o no sean chavistas. Acá el tema es que se agradece lo ordinario como si fuese una cosa extraordinaria. Porque para nadie es un secreto que en realidad el problema del Saime, y esta campaña responde a eso, desde hace mucho tiempo, bueno,
el tema de los pasaportes es una calamidad. Entonces todo el mundo tiene su propio cuento, ¿no?, sobre el Saime. Desde cuentos que van en billetes verdes hasta cuentos de colas amanecidas y todo lo demás que viene allí. Pero el problema de fondo, Thaís, es que lo del Saime no es algo aislado. El problema del Saime es que, fíjate cómo yo hablaba hace como una semana de segmentar la opresión y la intención de sumisión a la ciudadanía, porque se pusieron con los viejitos y el tema de las pensiones, se pusieron con la gasolina, que todavía no le sabemos el costo real a la gasolina, el costo final que va a tener después del aumento, y eso era apuntando directamente a la clase media o lo que queda de ella, y así ha sido como una sumisión por partes. Bueno, ahora vienen con la gente que quiere irse. Eso es todo el tema acá. Entonces, es la voluntad inmediata e inmensa de un Estado de terminar de hacer claudicar a la ciudadanía para que le agradezca las muletas que le da luego de que le rompe los pies y de que le rompe las piernas. Es la misma figura que se ha presentado en todos los socialismos reales del mundo. No estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo ninguna genialidad, sino que yo llamo a la gente más que, bueno, a concentrarse en que son artistas y que son chavistas, que no, en este tema. El proyecto, Thaís, de dominación y humillación. Y de humillación. Tiene unos alcances increíbles. Ya uno siente que está viviendo como alquilado en este país. Que él tiene que darle las gracias a esas personas porque lo dejan a uno respirar el oxígeno que tiene Venezuela. Como si es que eso no fuese patrimonio de todos los venezolanos, sino que ellos fuesen dueños de Venezuela. Esa es la sensación que uno percibe en el fondo en todos estos pequeños actos de miseria. Yo quiero preguntarte, Neomar, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo vienen haciendo? Porque el relato de mi editorial ya va a cumplir 20 años. De allí en adelante comenzaron a perseguir. Los venezolanos no se vieron en el espejo de lo que pasó en el extinto Congreso. ¿Qué pasó con esos empleados y obreros? ¿A dónde fueron a parar? Luego vinieron otras empresas del Estado. Luego vino PDVSA, que fue lo más grande acto de violación a los derechos humanos de trabajadores, de gente calificada. Y así ha ido pasando. Normalmente, o en los países normales, en los países donde hay democracia, los referentes son los países de la OTAN, que son los países del primer mundo, los países desarrollados, que casualmente se componen de sistemas de gobiernos democráticos, y casi todos son democracias liberales. En esos países los gobernantes le temen a la ciudadanía. No cometen un acto de despotismo al margen de la legalidad, porque le temen a la ciudadanía, a la gente. Se ven incapaces de hacer lo que pasó en el Congreso, lo que pasó con la Constitución de 1961. Ninguna Corte Suprema de Justicia, ni de Estados Unidos, ni de España, ni de Inglaterra, ni de ninguna parte, hace lo que pasó, lo que hicieron aquí con la del 61. ¿Por qué crees que ellos pueden todos los días aplastarnos, humillarnos, robarse al país, exhibirse con sus fortunas, abusar de la tranquilidad de los venezolanos? ¿Por qué crees que lo hacen? Bueno, Thaís, porque esto simplemente es una situación de hecho, esto no es una situación que esté vinculada a una situación de derecho, y me explico. El tema es que nosotros por mucho tiempo tuvimos la ilusión, y te incluyo a ti también, aunque no te haya consultado, pero estoy seguro de que tienes esta percepción. Por mucho tiempo nosotros pensamos que nosotros podíamos oponernos a este proyecto político, que por un momento fue un proyecto, ya después fue una realidad. Podíamos oponernos a esta forma de la política, del chavismo, por las vías tradicionales, y que el intento electoral era quizá lo más cumbre de esas formas para oponerse. En eso creímos nosotros, en eso creyó la dirigencia política de la oposición, en eso creyeron los medios de comunicación. Hay algunos que todavía dicen creer, yo sé, yo les felicito y les doy un espaldarazo. En eso creímos todos, en eso nos anotamos todos. Nosotros pensamos que Venezuela era como cualquier otro país del mundo, un país que está pasando un mal rato. Vamos, votamos y lo sacamos. Vamos, marchamos, ellos toman nota de los reclamos. El día siguiente dicen, bueno, aquí hay 4 o 5 ministros removidos por ineficientes. O aquí está el presidente de la República, yo me retiro porque yo no puedo con este barco. Yo no puedo seguir en el timón de este barco porque lo voy a hundir o lo voy a estrellar contra la costa. No, el tema es que no. El tema es que Venezuela es otra cosa. El tema es que Venezuela
y para quienes todavía no han aterrizado el 2015, diciembre del 2015 y lo que viene después de diciembre de 2015 es la constatación de aquello, no es un país normal, ni las respuestas políticas que se dan en países normales son suficientes para cubrir un cambio de régimen en este país. Entonces, cuando eso es así, cuando tú estás en una situación que no está vinculada con el derecho, es decir, con el camino legalista, que es el que yo digo que siempre siguió la oposición y seguimos en la oposición, por supuesto, yo me desengañé de hace mucho tiempo, pero es un camino que ha seguido hasta hace nada la oposición política oficial. Bueno, vas a darte contra la pared. En cambio, esta gente, para todos o por todos he sabido que por sobrevivir en el poder van a hacer lo que sea. Y cuando las situaciones son de hecho, es decir, son situaciones en las que tú mantienes el poder o buscas mantener el poder como sea, ese como sea es en el sentido más amplio de la palabra y nosotros lo hemos conocido. Aquí se trata de un tema, Thaís, que claro, tiene múltiples vertientes, pero mientras el pilar de sustentación del régimen sigan siendo los militares y mientras eso no se mueva ni un centímetro para acá, ni un centímetro para allá, bueno, lo demás es una discusión accesoria sobre la que podemos tomar café, nos podemos tener la tarde allí discutiendo si es bueno o malo el modelo de gobierno, lo que va a venir después, pero ese es en esencia el problema. El problema es que es un problema de facto que, por cierto, otra parte de la oposición, entre la que también me incluyo, creíamos, todavía no sabemos cómo termina esta película, ¿no? Pero creíamos que al producirse ese problema de facto donde se aniquilaba todo en Venezuela, eso iba a traer unas repercusiones internacionales, hasta el momento no las ha tenido. Súmale a quienes pensaban que el problema económico iba a hacer que llegara al quiebre también, ¿no? Se han roto todos las hipótesis, los bachaqueros, imagínate, habían acabado con Allende. Vamos a una pausa, amigos, ya volvemos con más de Buen Provecho. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. En Caesport no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que Caesport son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. Todos los sábados, RCR los invita a consultar al doctor político. Es toda la población venezolana la que debe asumir el tema de la pobreza, cargarse emocionalmente para efectivamente trabajar, buscar solución. Luis Enrique Alcalá es el doctor político que se aproxima a la política como arte de carácter médico. Todos los sábados a las 12 del mediodía, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Estamos de vuelta en Buen Provecho, Thaís Peñalver y un servidor, Neomar Hernández, a esta hora. Thaís, ¿qué cosas hemos vivido nosotros en 20 años, ¿no? Ya son casi 20 años, yo insistía como desde el año pasado que empecé a hacer cuentas y dije, bueno, la revolución va a tener, el tema de la revolución y toda esta épica y toda esta mítica, van a tener 20 años en el año 2019. Y yo recuerdo, por cierto, un artículo de Roberto Justi, que leí hace como 6 meses. Y Roberto hacía como un inventario de todas las cosas que había intentado la oposición en 20 años, ¿no? Y él, creo que el título tenía o remitía algo así como hemos hecho de todo y no hemos podido. Y es verdad. El tema es que los venezolanos han marchado. Por eso que yo soy un poco reticente y me molesta a veces también cuando se dice, no, que aquí la gente está dormida, que no hace nada. Bueno, pero es que también la gente ha hecho mucho en 20 años, ¿no? Y lo que sucede es que las vías han sido insuficientes o no han tenido el destino que se esperaba. Hemos marchado,
Se intentó la vía del golpe de Estado también, muy mal manejado, por cierto, si no, no estaríamos en esto. Se intentaron los paros escalonados, se intentaron las huelgas y paros generales, o sea, se intentó... Tú estás hablando del 2002, sí, cuando hablas del golpe. Estoy desde allá. Que yo no lo llamaría golpe, perdona que te interrumpa un segundo para hacer una aclaratoria. Yo lo llamaría el momento en el que las Fuerzas Armadas se pusieron del lado de la Constitución, porque estaban matando inocentes. Bueno, por órdenes de Hugo Chávez Frías. Es verdad. Pero fíjate cómo luego por esa miopía, bueno, hay múltiples razones por las que, y eso hace un tema de discusión, pero ¿por qué fracasa el 11 de abril, ¿no? El manejo que se le da a aquello. Y yo creo que los militares ahí tienen toda una culpa, ¿no? Pero porque si este no iba a ser ministro, que el otro no iba a ser ministro, y un gobierno que se cae, ¿no? Pero el tema es que después de tantas cosas que se han hecho y de tantos golpes con la misma piedra, bueno, hay gente que no ha aprendido nada. Hay gente que pretende seguir en lo mismo, hay gente que pretende seguir intentando cosas porque dicen, bueno, voy a hacer esto porque es mejor no hacer nada, y es muy complejo, ¿no? Pero vaya que ha sido difícil 20 años de intentos y de cosas. Sí, bueno, yo hablaba ayer con nuestro jefe, a quien saludamos desde aquí, Jaime Nestares, que está ahí pendiente de nosotros. Estábamos hablando y yo le decía que estamos no ante un grupo de chavistas descalzos, harapientos, que la democracia no le dio oportunidades, cosas de todos esos argumentos, o que la democracia les mató al papá o al hijo. No estamos frente a estos personajes. Estos personajes son minúsculos ante el verdadero enemigo. El enemigo es Cuba. Las jugadas las hace Cuba. Esas son las grandes ligas. Hay que revisar, y yo los invito a ustedes, tarea para la casa, para el fin de semana. Por aquí me están diciendo que comenzaron las clases de la profesora Thais Peñalver. Bueno, yo vengo de una familia de maestros de escuela, así que me honra que me digan que soy profesora. En este momento no lo soy. Estoy orientándolos, ayudándome también a mí con cada comentario que hago, porque yo no escapo de esto. Pero son las grandes ligas. Vamos a revisar, tarea para la casa, a qué países ha llegado Cuba y cómo han terminado. Es una buena forma de entender, como tú bien dices, Neomar, a qué tipo de monstruo nos estamos enfrentando. Cómo juega con las vidas de las personas sin ningún tipo de miedo, vergüenza, pena, sentimientos. No es que estos venezolanos no estén allí actuando con ellos. No es que los venezolanos que los han recibido y los han metido en las Fuerzas Armadas y en todas las instituciones del Estado, destruidas, por cierto. No es que los venezolanos no sean cómplices, esos venezolanos chavistas, pero aquí estamos enfrentando las grandes ligas. Las grandes ligas que vienen de una experiencia terrible en otros países. Estamos enfrentando, Thais, ahí es cuando se cae desde el punto de vista académico, por muy bien intencionada que sea la iniciativa, la comparación que se trata de hacer con gobiernos o autoritarios. Bueno, sí, porque generalmente son autoritarios, no estamos hablando de totalitarismo, estamos hablando de autoritarismo tanto en el continente como en el mundo, Thais. Hay gente que se ha dado la tarea porque dice, bueno, si no hemos podido, ¿cómo buscamos recetas, cómo buscamos pistas para ver qué han hecho otros que no hemos hecho nosotros? Y entonces comienzan las comparaciones y dicen, bueno, que a aquellos les resultó, por ejemplo, acudir masivamente a cuanta rendija electoral abriesen estos gobiernos autoritarios, y entonces inscribir candidatos siempre es una buena opción. Otros te dicen, eran buenas las huelgas generales para, bueno, descoyuntar al régimen gobernante, y una cantidad de cosas que se han tratado. El problema es que cuando se hierra en el diagnóstico, y en esto yo he sido muy puntual siempre, de lo que tú tienes, tú no puedes llegar a resultados satisfactorios. Y aquí esa gente parte errando en el diagnóstico, porque Latinoamérica y el mundo no conocen algo como lo que gobierna Venezuela en su historia. Y yo no quiero preciarme, porque esto no es nada para enorgullecerse. O sea, un venezolano no se puede enorgullecer de que su país sea la suma de todos los males en cuanto a cómo se adelanta la acción de gobierno y la política en un país. Pero es la verdad, porque si nos vamos a rasgos generales, y yo no me voy a poner descriptivo para no meternos en problemas, Thais, nunca en un país del mundo se han confabulado una casta militar gobernando
que además tiene los componentes de ese gobierno, sobre ellos pesan no solamente suposiciones, sino acusaciones directas de vinculaciones, sino de transar directamente con el narcotráfico, al menos de ser complaciente en cuanto a su trato. Tampoco se han confabulado en esos países, por ejemplo, la introducción de componentes radicales islámicos, como ha ocurrido en Venezuela. O sea, eso nunca ha estado junto en ningún país del mundo. Cuando tú sumas un componente doctrinario tan fuerte como los intereses geopolíticos del Islam radical, de esos grupos que, bueno, que la lucha con los Estados Unidos ni siquiera es una lucha económica, no es una lucha cultural que tienen, porque es lo que representa Estados Unidos en el mundo y lo que representa Occidente. Cuando tú eso se lo sumas a los intereses que tienen los carteles de la droga de Latinoamérica, cuando tú eso se lo sumas a los intereses creados sobre un partido que ni siquiera importa si es socialista unido o no es socialista unido de Venezuela, porque el real partido gobernante es el partido militar, que tiene unos grandes intereses creados y que es un partido, como tú siempre lo has llamado, Thaís, esa definición me parece extraordinaria, no es porque estés acá. El partido, ¿cómo es que tú llamas políticos armados. Los políticos armados. Con el partido político más antiguo de Venezuela, que es el partido militar, que tiene las armas de la República, la bandera y todos los símbolos. Y que por tanto tiene una gran ventaja competitiva y comparativa con respecto a los que tratan de adelantar la económica, porque todos los presupuestos de la República siempre fueron con mayor porcentaje para los militares de Venezuela. Y le has concedido la administración de unos asuntos tan onerosos, o que aparentemente son tan onerosos como el arco minero, y que a todo esto tú le sumes además que tú estás en un país que tiene una larga herencia de determinada forma de hacer la política, porque es un petroestado, o sea, porque es un país donde hay petróleo además. Esto es una ecuación complejísima, Thaís. Nosotros, evidentemente, por lo complejo de la ecuación y porque mucha gente no ha estado a la altura también, pero la ecuación tampoco es que es fácil, de que yo me pongo en el pizarrón y 2 más 2 son 4, no es tan fácil. Por eso es que no hemos logrado dar los resultados. Entonces, por eso es que también las recetas no logran hacer la copia, como dice cuando te estoy diciendo, no, que el copiarse del otro no logra dar los resultados en Venezuela, porque es una ecuación muy compleja. Ayer un oyente, ayer abrimos llamadas y compartimos con nuestra audiencia, y quiero agradecerles primero por sus comentarios y por estar allí con nosotros y haber compartido en el programa. Los escuchamos, conversamos, interactuamos. Un oyente me decía, Thaís, ¿por qué esas no sé si fue mi intención, pero me han dicho que he dado unas lecciones de ciudadanía diaria? No sé si era mi intención, yo solamente comparto lo que soy yo, una ciudadana, eso es lo que soy, simplemente una ciudadana, y comparto mi aprendizaje desde muy pequeña, de haber vivido en países altamente civilizados. Y es lo que yo quiero y he querido siempre para Venezuela. No sé si lo lograremos. Pero me decía un oyente, lamento no recordar su nombre porque no anoté el nombre y los papelitos se fueron, pero me decía, ¿por qué no educas a la clase política? ¿Por qué no les das esas mismas lecciones que nos estás dando los ciudadanos a la clase política? A ver si entonces entre todos podemos construir a Venezuela y podemos salir de esto. Porque él entendía pues que con educación, con orientación, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí ya en la radio, se puede rescatar al país. Y yo le decía, es que no sé, le respondí no sé, porque yo creo que la clase política hasta hace muy poco se identificaba muy bien con los lineamientos del régimen. Con lo que ellos quieren, son socialistas, son partidos social cristianos, son partidos socialdemócratas, y quizás por eso, Neumar, no les parecía que esto era una dictadura. Quizá ellos están de acuerdo y ideológicamente nunca se han identificado. Hay unos que ni siquiera tienen estatutos, una cosa que es obligatoria para los partidos políticos, pero quizás ellos se identifican con este modelo o se han identificado a lo largo de todos estos tiempos. Por eso no encuentras registros de reclamos contundentes cuando se viola la Constitución de 1961, cuando se le otorgan los sobreseimientos a los militares golpistas, violando la justicia, que tenía que ser imparcial. La justicia no tenía por qué recibir cartas de políticos o de las fuerzas vivas de Venezuela pidiéndole que liberaran a los golpistas. La justicia es ciega y sorda también. Quizás por eso también les costó mucho llamar a esto una dictadura, porque eso fue hasta hace muy poco. Eso creo que deberíamos definirlo, creo que deberíamos aclararlo. Y aquí hay un tuit que me acaba de mandar en torno a eso. David Lap se llama. Thaís y Neodolfo, excelente y bendecido día. En relación a sus comentarios, hace unos momentos escuché las declaraciones de un representante de FETRASalud, Pablo Zambrano,
quien ante las cámaras afirmaba sin pudor alguno que a él esto no lo llamaba todavía dictadura. Me caí de espaldas y a la vez me lleva a reflexionar y a preguntar, ¿qué más? ¿Hasta cuándo? ¿Es esto lo que tiene a Venezuela hundida? Estos son los responsables que salen día a día a dar oxígeno al tirano. Bueno, Thais, tú sabes que a mí no, yo tampoco es que voy a descalificar a alguien porque no conozca categorías políticas, que si esto, por cierto, de eso hablamos la semana pasada en aras de que la gente tenga un poco de luces en cuanto a la definición de un régimen político. Yo decía la semana pasada, Thais, que a mí no me parecía que fuese una dictadura, sino que a mí me parecía una tiranía, que es peor. Bueno, yo creo que ya pasamos por todo eso, estamos en el sistema comunista. Exacto, porque y lo decíamos la semana pasada en conjunto, Thais, nos parece... inclusive esto es fíjate, lo inédito de Venezuela. Nos parece el intento en el siglo XXI de establecer un totalitarismo en Latinoamérica, que es una cosa increíble, porque los totalitarismos son fenómenos primero del siglo XX que se dieron en Europa. Latinoamérica nunca tuvo condiciones económicas, materiales, ni siquiera culturales para establecer una pretensión totalitaria. Y no en cualquier país de Latinoamérica, porque la posición geopolítica de Venezuela es fundamental. No, y su petróleo y todo lo que ya hemos mencionado. Pero fíjate, el tema al que tú has aludido del signo común de los partidos políticos en Venezuela, que ese es mi gran tema de preocupación, se lo adelanto a la audiencia, ese es el tema sobre el que yo pretendo terminar de hacer mi tesis doctoral. ¿Por qué en Venezuela? Y su libro. No, ese es otro, esa es la tesis de maestría, ese está listo, pero ese es otra cosa. Vamos al tema este. Este tema es muy complejo. En realidad los partidos políticos venezolanos, uno no puede decir, no, los partidos políticos en Venezuela son comunistas, todo. Eso es una gran mentira, como el tema de Betancur era comunista, fue un comunista siempre, no, por Dios, Betancur tuvo una etapa, como decía Carrera Damas, garibaldiana, una etapa, o Caballero, no recuerdo si fue Caballero o Carrera, una etapa de cabeza caliente, pero Betancur nunca después fue un comunista, Betancur fue un anticomunista acérrimo, pero eso es otra discusión. El tema es que en Venezuela, el petróleo, el estar en Latinoamérica, que Venezuela no estaba fuera de Latinoamérica, y el petróleo moldearon, y las élites políticas con el pensamiento que traían de sus primeros días de formación, moldearon un pensamiento que reivindicó siempre las ideas de justicia social, de un viejo mito heredado, yo creo que hasta de la época de la independencia, ¿no? De salidos nosotros de la colonia y todo lo demás, de que en Venezuela el pobre pueblo siempre fue expoliado por un otro que pudo tener muchas figuras. En algún momento eran los oligarcas del partido conservador, en otro momento pueden haber sido simplemente los autócratas como Guzmán Blanco, luego los andinos en el poder con Gómez y Cipriano Castro y sus estertores, y luego el dictador Pérez Jiménez, y luego los adéculos copellanos, y ese es un viejo mito trajinado, ¿no?, en el imaginario colectivo de la sociedad venezolana. Pero una cantidad de factores que condicionaron el pensamiento de la sociedad venezolana hacia la izquierda como idea. Y eso está allí todavía. Yo decía la semana pasada, Thais, que aunque yo entiendo en términos de mercadeo político que lo más fácil es para un partido político construir a partir de cuando tienes un edificio en el piso 8 y empezar a hacer el 9, 10 y 11 y llegar al penthouse, o sea, hacer lo que ya está hecho o completar lo que ya está hecho, y es más difícil hacer los cimientos del edificio y la base desde cero. El tema es ese, que todos los partidos políticos venezolanos no han querido montarse a contracorriente, en contra de esos mitos fundacionales, de esas ideas políticas para mí ya caducas, de esas ideas políticas ya demostradas, ineficaces, ni siquiera en el plano de la discusión teórica, sino en el plano material, porque estos 20 años son la constatación de aquello, y montar un proyecto alterno. Y el proyecto alterno es un proyecto liberal. El proyecto realmente liberal, ni siquiera el liberalismo entendido como se entendía en el siglo XIX, que aquí hubo un partido liberal que empezó siendo un partido liberal que... ¿Tú sabes cómo se inaugura el Partido Liberal venezolano? Pidiendo que el Estado interviniese más en el tema de los préstamos y de la fijación de las tasas de interés de los préstamos. Eso no es un partido liberal. Bueno, ese proyecto nunca ha cuajado en Venezuela porque hay factores condicionantes que no hacen imposible que eso cuaje, sino que lo hacen muy difícil, y no hay hombres y mujeres que hasta la época hayan tenido suficiente arresto para montarse en esto. Hay experimentos y hay menciones aparte. Otolina quizás,
Nueva Generación Democrática, de Granier y Vladimir Hessen, intentonas muy pequeñas de hacer esto. María Corina Machado, en tiempo contemporáneo, aunque algunos la acusen de indefinida política, de que yo no comparto eso, yo creo que ella tiene asomos de un proyecto alterno. Creo que la llaman indefinida porque no ofrece lo que quieren escuchar. Porque es el discurso dominante. Tú contra los discursos dominantes, en todos los países hay discursos dominantes, hay mitos fundacionales, hay cosas contra las que tú ir es muy difícil, incluso te gana hasta ser execrado nacionalmente, como en el ámbito cultural, en el ámbito académico, en el ámbito político. Te dicen, bueno, este tipo es un apóstata, este tipo va contra la patria. Ese es el problema. Y por eso es que quizás las declaraciones, no conozco al señor Zambrano, pero las declaraciones estas de que bueno, que esto no es, porque en el fondo, como entendía yo que por ahí dijo el diputado Guerra, José Guerra, que no, que hay una buena intención del gobierno. No, el gobierno no tiene ninguna buena intención. Este tema de aumentar salarios, eso no persigue nada de buenas intenciones. Por eso a veces yo creo que cunde un poco la confusión en este sentido. Sí, definitivamente falta una orientación muy clara para definir a qué tipo de enemigos se enfrentan. Un enemigo que los ha descabezado a todos. No creo que hacer el análisis necesite de mucha cabeza, ¿no? No tienen por lo menos en el caso de Primero Justicia, hablar de buena intención cuando tienen un diputado preso y cumple un mes. Por cierto. Incomunicado el diputado Juan Requesens. Cuando tienen al presidente de su partido en el exilio, amenazado de meterlo preso. No sé dónde ven las buenas intenciones, pero bueno, yo creo que lo que hay es una clara tendencia de izquierda y por eso les cuesta mucho definir esto. Te pregunta Germán José en mi cuenta de Twitter. Entonces, Neomar, estoy claro en tu análisis. La gran pregunta, ¿cómo terminará o hacia dónde va esta debacle? Pero tenemos que ir a una pausa y al regreso Neomar le responde a nuestro oyente Germán José. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Son las 12:38. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Volvemos con ustedes, amigos. En este viernes con Neomar Hernández estamos hablando, bueno, creo que también de dignidad, solidaridad, el bien común, la justicia, todo esto se mezcla. Y de Venezuela. De Venezuela sobre todo porque, fíjate que los liberales no tienen tanto problemas como la izquierda, Neomar. ¿En qué sentido? En el sentido de que los liberales se arropan con un marco legal. No se salen de allí. Y hay muchas limitaciones. Es la Constitución, son las leyes, hay que cumplirlas, todos por igual. El gobierno cumple y hace cumplir las leyes, los ciudadanos ejercen diariamente y exigen del gobierno el cumplimiento de la Constitución y las leyes, rendir cuentas de todo el trabajo que hacen, o sea, la rendición de cuentas del ejercicio de la función pública, los ciudadanos lo exigen, y el político y el gobernante están conscientes de que tienen que responder. Eso es una democracia liberal.
Los ciudadanos activos están todos los días activos, protestando. No esperan que los convoque la MUD para una marcha, una protesta. Si hay algo que les molesta, que les incomoda o que los va a afectar en su vida, inmediatamente salen, los convoca la indignación, los convoca ese sentido de pertenencia con sus países y dicen, bueno, mira, estas decisiones del gobierno no nos convienen, vamos a condenarlas. En cambio, la izquierda interpreta, le parece que estos son principios que cuestionan, que incomodan. La izquierda respeta la Constitución y las leyes en tanto y en cuanto les convenga o en tanto y en cuanto puedan perjudicar a alguien. Para la izquierda la Constitución no es algo sagrado, eso se puede... Porque se parte siempre de un resentimiento, Thaís, y de algo que está más allá de lo que está escrito, que es lo que tú interpretas, ¿no? Porque bueno, en aras de que el pueblo sea protagonista, entonces tú matas a otro, bueno, porque se está amenazando al pueblo, es un enemigo del pueblo. Ese es el problema con la izquierda, que tú nunca tienes contención, tú nunca sabes. En cambio los liberales son unos tipos obsesionados con los límites. Tanto en lo jurídico, en lo económico, en el rol del Estado. O sea, la obsesión de un liberal es la limitación. Es la limitación. Es delimitar, porque se parte quizá de la misma premisa. La izquierda y la derecha parten de la misma premisa, que es que el hombre es malo. Pero entonces los izquierdistas creen que lo van a redimir a punta de un supuesto cambio cultural que nadie entiende porque es antinatura, y el cambio cultural es esencialmente que el hombre se saca el chip de la cabeza de que tiene que perseguir su beneficio. Eso es inviable, porque todos vamos a perseguir siempre nuestro beneficio personal, por muy altruistas que seamos, muy católicos que seamos, y me incluyo, porque yo me preocupo demasiado por el prójimo, pero yo no voy a dejar de preocuparme por mí nunca, ni voy a dejar de perseguir mi éxito personal. Mientras que los liberales dicen, el hombre es lo peor que hay, pero como es lo peor que hay, y le vamos a dar el gobierno, porque no tenemos de otra, porque los liberales no es que son fanáticos del Estado, sino que más bien son aceptadores del Estado por obligación, porque no tienen de otra. Dicen, como es lo peor que hay, le vamos a poner tantos límites que si el tipo se sale de la raya, va para afuera. Ese es el tema aquí, ¿no? Bueno, eso es más fácil. Eso yo a esa tendencia me arrimo, porque eso es lo más cómodo, porque lo otro es ofrecerle a la gente dinero que no te pertenece. No. Lo otro es convertir a una sociedad en una masa que no piense, porque eres tú el que piensa. Entonces yo creo que son momentos también de completar esas definiciones, y sobre ese cambio cultural de que estabas hablando vamos a analizarlo brevemente, pero tenemos 3 llamadas telefónicas. Alonso Becerra desde el Valle, bienvenido. Buenas tardes, buen provecho. Muchos saludos a toda la audiencia. Hola, Alonso. 3 asuntos. Bueno, primeramente quiero felicitar a la gente de la sociedad civil del Valle y del Frente Amplio Venezuela Libre, porque hoy hicieron una toma en la avenida intercomunal del Valle con los fines de marchar hacia la Plaza del Valle. No pudo ser por las razones que ya son obvias y que la audiencia sabe y conocemos, pues no se les permitió. Pero sin embargo alzaron su voz de protesta exigiendo mejoras en los servicios del aseo, la iluminación, la vigilancia, la seguridad, salud, todas las áreas, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, Neomar plantea, y mucha gente experta en la materia plantea, que hay que aplicar una ecuación a la política, en el caso de Venezuela. Yo creo que de esa ecuación debe haber alguna variable que no se ha despejado. Ojalá que de tantos politólogos, internacionalistas, físicos, matemáticos, químicos que manejan muy bien de ecuaciones y de fórmulas, encuentren la fórmula a través del despeje de esa variable de la ecuación, la que permita salir de esta crisis. Y Thaís, te digo que la justicia dijo que la justicia era ciega, sorda, pero no es muda ni discapacitada, que sepa yo. Esa es mi opinión. Muy buenas tardes. Gracias, Alonso. Queremos saludar a nuestro queridísimo caballero mayor. Él es el mayor porque él no, es más viejo también. Ah, más viejo. Claro, sí, bueno, sí. Mayor. Te queremos, Daniel Lara Farías. Te queremos. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Bueno, mira lo que me están diciendo antes de ir a otra llamada. Mira, antes de que pasemos, Thaís. Alonso, eso es buenísimo lo que acaba de decir Alonso. Ojalá haya una variable, porque es verdad, los fenómenos, al ser inéditos, uno no los conoce quizá en su totalidad. Claro, por supuesto, conocerlos después de que ya están consumados o que han caído, colapsados, es más fácil porque es un análisis post-mortem, ¿no? Pero es verdad, puede que haya una variable que sea la debilidad del régimen, aunque ya hemos identificado cuál es la militar, allí, apuntalar allí es lo difícil, pero que no hayamos despejado y que dé al traste con lo que estamos viviendo.
Sí, seguramente, porque es que es inédito. No Exacto. acepta paralelismo con Exacto. otros modelos. Ujú. Pero me dicen acá en el canal de YouTube que la democracia liberal, según Thais Peñalver, casi que de revista Hola, Francisco Arreaza. Ajá. Bueno, mira, ¿Cómo es la revista Hola? ¿quién no ha leído la revista Puras Hola? caras bellas, ¿será? ¿Quién no ha leído la revista Hola? ¿Quién no le- a No, quién- no leía la a revista. quién no le gusta el cotilleo? Está bien. Nelly Casale, desde Las Acacias. Adelante, bienvenida. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. adelante. Thais y Neomar. ¿Cómo? Que tengan un buen provecho. Gracias, Nelly. La llave perfecta. Ah, bueno, imagínese. Mira, yo estoy llamando para un servicio público, por favor. ¿Cómo no? Yo necesito Lounten para el glaucoma de 3 miligramos y Dovet de 5 miligramos. A ver quién pueda solucionarme el problema, yo le agradezco porque... Nelly. mi gente, sí. Tu número telefónico, por favor, Nelly. Mi número telefónico es 693-9203, 0212. 693-02 0212 693 9203. 9203. 693-9203. Gracias, Nelly. ¿Tenemos otra llamada? Tenemos otra llamada. Pedro Mejías, desde Carrizales. ¿Aló? Aló, buenas tardes. Pedro, bienvenido. Sí. Adelante. Sí, pero, oye, felicitaciones por su programa, muy bueno. Gracias. A ti, Neomar, te felicito. Parece más bien una voz tan juvenil. Prestar el deporte y al periodismo político, por decirlo así. Gracias. Me quitó el kepi, Está sinceramente. bien. No, lo siguiente, yo a veces me pongo a analizar, ¿no? Cuando uno medita y analiza, da la impresión de que el potencial de voto electoral de la oposición, digamos uno, el elector, el ciudadano de a pie, en este caso nosotros pues representamos generalmente como una fuerza política potencial. Me parece que se estuviera diluyendo, se fuera a diluir por tanta táctica o estrategia que tiene el gobierno, que si los bonos, tantas cosas, digamos, que plantea como ayuda al ciudadano, pues. Me parece que como que si se estuviera diluyendo el voto, pues, el electorado en este sentido. Se fuera a perder ese capital político. Gracias, es todo. Es una preocupación sumamente legítima y actual, Thais, porque te lo comentaba yo temprano, no en esos términos de capital de votos, sino de digámoslo así, de sensación de que hay correspondencia de dirección política con lo que es el sentimiento de activo. Sí, estamos en medio de un gran vacío. Yo creo que ese tema podríamos analizarlo a la vuelta de la pausa, Thais. Sí, y vámonos a la pausa con un comentario. 1984, @1984. Yo no me gustan los anónimos, pero este es un conocido mío. No sé quién es, pero Has intercambiado con él. Sí, está siempre conmigo y nos dice, como buenos latinos hablando de izquierda y derecha, ¿hasta cuándo? Eso es obsoleto. La tendencia mundial moderna es mejor nivel de vida para todos. Pero bueno... Yo estoy de acuerdo que es obsoleto. Pero ¿y España lo utiliza? Sí, y a mí no me gusta. Ustedes verán en todos mis programas, lo que pasa es que ahorita caí ahorita en el... Pero yo eludo el tema de izquierda y derecha porque sí, es decimonónico, eso es verdad, lo que dice el oyente. Ahora, yo no sé cuáles son los nuevos términos. Yo diría, podría ser libertad versus autocracia o democracia versus dictadura o tiranía. Podrían establecerse muchos, pero yo sí eludo establecer la dicotomía izquierda-derecha. Vamos a ir al corte y ya venimos con más. De buen provecho. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Y buen provecho. Si quieres preparar y disfrutar jugos naturales, ensaladas de fruta o preparas comidas con frutas, en la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues una gran variedad de frutas frescas y de primera calidad, pero eso sí, al mejor precio de la Gran Caracas. Viernes y sábados en Santa Mónica, Avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. Central Madeirense. Son más frescas. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR,
750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, Neomar, nos hacen muchas preguntas. No nos va a dar tiempo porque estamos en nuestro último segmento de Buen Provecho. Quedan como 3 minuticos nada más. Sí, 3 minuticos y bueno. Vamos a aprovecharlos. Sí, lo que siempre reina al final de esto y nos preguntan. Una vez se pusieron molestos con nosotros porque dijimos que bueno, que lo que estábamos esperando era un milagro. Y es así. Yo lo dije una vez al aire y yo no tuve empacho en decirlo. Estábamos a nivel de milagro. Así es, porque es que lo hemos dicho todo, lo hemos analizado todo, lo hemos advertido todo de buena voluntad, porque es que la suerte de nuestra clase política es la suerte nuestra y las críticas que hemos hecho no son para destruirlo, sino para que recapaciten. Además, practicando la democracia, que es lo que somos nosotros, demócratas. En democracia la crítica fortalece a las democracias, a las que son sólidas. Y los políticos, como tienen, porque esa es otra cosa que no tienen los nuestros acá, ese sentido de reciprocidad con el ciudadano. Yo tengo que rendirle cuentas de cualquier cosa, de la convocatoria a la marcha, de la convocatoria al referéndum que no funcionó. Yo tengo que explicar, yo tengo que salir a la televisión y decirle las cosas por qué funcionaron y por qué no funcionaron, pedir disculpas cuando nos hemos equivocado. O sea, es eso. Yo no sé si es liberal y de ola, pero ese es el comportamiento. Si yo fuese político lo haría, Neomar. ¿Tú qué opinas? Ese es un comportamiento moderno, diría yo. O sea, la política moderna. Ahora, quien se quiere quedar en fórmulas arcaicas, quien cree que el reino de lo político es el reino de yo veo cómo hago. Y bueno, imagínate tú, si la política es una interacción entre uno y muchos, o entre muchos y muchos, pero tú vas a restringir la política al yo y yo. O al yo y mi partido y yo, como parafraseando a Jovito. Entonces es muy difícil así, ¿no? Pero hay gente que no ha salido de esa cápsula. Y yo quiero empatar esto con lo de Pedro. Pedro decía algo que sentimos todos, Pedro. Yo no tengo respuesta frente a eso, pero yo no me meto en el tema electoral, porque aquí las elecciones están clausuradas, al menos de momento. Pero sí, sentimos un inmenso vacío. Todavía hay atisbos de resistencia. En cada protesta hay un atisbo de resistencia. Pero digamos que la plana mayor de la política o de la dirigencia política, unos han sido exiliados, otros han sido perseguidos y encarcelados en Venezuela. Y para testimonio está Juan Requesén, cumple un mes, como dices tú, Thaís. Y otros sencillamente, Thaís, han estado, pero bajísimos en el papel histórico que les correspondía. Y por acción o por omisión han desestimado ese papel. Y es lo que vivimos todos. Yo siento que hay gente que desapareció del mapa, aunque yo creo que a veces es mejor que hayan desaparecido del mapa y no reaparezcan para dañar, porque yo siento que muchos eran más bien taponadores del cambio, de lo que podría intentarse como cambio en Venezuela. Pero sí, es una sensación en la que estamos, es una verdad. Yo no tengo solución para eso, porque para ser realistas, yo no tengo un partido político, yo no dirijo un partido político. Yo estoy aquí como un ciudadano que tiene un micrófono y puede expresar pensamientos, ideas, recomendaciones, recibir críticas también, bastante que las recibimos. Esto un poco respondiendo también a aquello que nos decían la semana pasada. Bueno, ¿y ustedes qué hacen? Bueno, aquí estamos, dando un testimonio de ideas, de pedagogía dentro de lo que se puede, y de recomendaciones para quien la quiera escuchar, y si no, quien las quiera desestimar también. Pero sí se siente, ahí, se siente mucho. Se siente como, yo a todo el que me comenta le digo, yo siento que estoy como en un barrio. No es que yo haya navegado mucho, ¿no? Yo he navegado para Margarita cuando el ferry viejo, que me llevaban de chiquito, pero yo me siento como en esos ferries cuando se quedaban en el medio del mar ahí, y bueno, se llama la deriva. A la deriva, yo digo, este barco está andando o no está andando, como que se apagó. Bueno, así no. O así se no hundió ya y no me di cuenta. Así no. Estoy en la tablita. Así, en la tablita. Hay unos que los comparan con el Titanic. Yo lo comparo con el Costa Concordia, ¿te acuerdas? Que el capitán se rascó, se emborrachó, chocó contra un arrecife, fue el primero que salió y se fue. Ahí fue peor porque fue culpa del capitán. Así es, yo creo que aquí la comparación... Vamos a buscar capitanes aquí, a buscar culpables también. No, bueno, es tiempo, yo creo que es tiempo de la sociedad civil, es tiempo de los venezolanos, si supieran la fuerza que tiene una sociedad es la que resiste. Formada, es la que resiste, es la que mantiene este país en el fondo. Nos dicen que, bueno...
No podemos perder la esperanza, nos dice la señora Carmen Martínez. Bueno, y por algo estamos aquí. Si lo que Neomarta y Daniel, entre otros, deberían formar un partido político, deberían hacerlo, pero es que nosotros somos ciudadanos. ¿Cuándo lo van a entender? Ejercemos nuestra ciudadanía. Los tres venimos de Acción Democrática, ese es un origen común. Mira, aquí te dice Olena, Neomar, te vuelvo a ver a las 4. Ok, bueno. Allá le espero a las 4. A las 4 de la tarde, Los Cabilleros, en Así nos va. Está de qué gusto, nuevamente. Igualmente para mí, de verdad. Gracias, Hasta amigos. el próximo viernes, amigos. Hemos llegado a ustedes gracias a la Dirección General de la Estación, a cargo de Jaime Nestares, a la gerencia de producción con Willy Charcaya. La producción de este programa, Juliet Córdoba. En los controles, César González. Hoy, como cada viernes, me acompaña en Buen Provecho, Neomar Hernández. Amigos, que tengan todos una feliz tarde, feliz fin de semana. Traten de desconectarse, pero sin ser solidarios con la realidad que vivimos. Gracias a quienes nos acompañaron por todas nuestras plataformas digitales y nos llamaron por teléfono. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.